Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿arranco? Adelante, te presento antes. Gracias, Lucas, por tu participación. Bueno, Lucas nos va a hablar de la utilización de redes neuronales no supervisadas para clasificar la morfología de galaxias en simulaciones. Adelante. Gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, yo en realidad soy, no, soy del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, o sea, del IAFE, pero me interesó mucho la temática de este encuentro, así que propuse este tema y bueno, le agradezco a los organizadores que hayan aceptado la propuesta. Este es un trabajo que estamos haciendo junto a Susana Pedrosa, también del IAFE, y Patricia Ticera de la Universidad Católica de Chile, y lo que estamos haciendo es implementar algunos algoritmos de supervisión no supervisada para estudiar la morfología de galaxias en una simulación cosmológica, que es la simulación esta Eagle. Y bueno, un poco la motivación de nuestro trabajo viene dado por lo que se espera que van a ser los desafíos de los futuros surveys de galaxias. Lo que se espera es que haya que la cantidad de datos, el volumen de datos que generen estos instrumentos sea algo totalmente sin precedentes, ¿no? Y además van a observar aspectos de las galaxias que todavía no están bien estudiados, ¿no? Entonces, en el caso del telescopio Vera Rubin, del LSST, la idea es que como va a tener mayor resolución y van a ser imágenes más profundas, ¿no? Va a revelar aspectos del universo de bajo brillo superficial. Estos son, bueno, galaxias de bajo brillo superficial que no entran en ningún esquema de clasificación actual, o incluso entre las galaxias que sí observamos, también van a tener aspectos de bajo brillo superficial. Y después, si nos vamos a telescopios espaciales como Euclid, por ejemplo, ahí ya vamos a ver, por la alta resolución, vamos a poder distinguir la morfología de las galaxias a altos redshift, ¿no? A redshift 2. Y si ya nos vamos a algo todavía más complejo, que esperemos que se lance ahora en diciembre, el James Webb, ahí ya nos vamos a más altos redshift, donde lo que llamamos la secuencia de Hubble, que es la clasificación más básica de morfología de galaxias, ahí ni siquiera pensamos que todavía no están formadas del todo estas morfologías, ¿no? Y bueno, y todo esto lo que hizo, por supuesto, en los últimos años es aumentar el interés por métodos automáticos, en particular métodos de deep learning y estas redes neuronales convolucionales. Y bueno, ya han habido algunos trabajos que hacen eh, clasificación supervisada, pero dado estos desafíos que les mencionaba, ahora también hay mucho interés por métodos no supervisados. Estos métodos no supervisados son aquellos que uno no necesita una clasificación previa visual por humanos para funcionar, sino que el mismo método agrupa de alguna forma la forma de las galaxias y distingue sola qué galaxias son parecidas unas de las otras, y así eh, separa en categorías. Entonces, bueno, si alguien no está tal vez tan enterado, la morfología de las galaxias a bajo redshift, o sea, en el universo local, básicamente está dado por la famosa secuencia de Hubble. En esencia hay dos tipos de galaxias: están las elípticas, que tienen esta forma esferoidal, y las espirales que, bueno, además de brazos espirales, lo que presentan es un disco, ¿no? Una apariencia achatada y la presencia de un disco. Y otra cosa que es muy común en el universo local es ver que, bueno, las elípticas tienen ese color rojizo que está dado porque dejaron de formar estrellas, ¿no? Entonces solamente quedan estrellas viejas que tienen un color rojo, mientras que las espirales no, como todavía tienen formación estelar activa, hay una población estelar más joven y son azules, así que hay diferencias en el color. Y en el medio hay galaxias intermedias, que son las lenticulares, que, bueno, fíjense que
tienen características de las dos cosas, ¿no? Por ahí un color rojizo, pero todavía tienen presencia de un disco, ¿no? Y bueno, estos están irregulares, que son las que no entran a ninguna de las clasificaciones, porque bueno, puede ser que sean irregulares porque están interactuando con otra galaxia, o porque son tan pequeñas que nunca formaron un disco. Y después está esta separación entre las normales y las que tienen una barra. Y a su vez, fíjense que dentro de las espirales hay distintos tipos. Esto A, B, C, depende de su apariencia más fina. Ahora, nuestra intención es ver si estas morfologías tan detalladas se reproducen en simulaciones, ¿no? Y para eso tenemos Eagle, que es una simulación que sigue básicamente una caja que representa el universo. Ahí están metidas partículas que siguen leyes de la gravitación. También hay partículas que representan gas. La simulación respeta leyes de la hidrodinámica. Y también contiene recetas acerca de, bueno, cómo es la física de los bariones y cómo algunos procesos que quedan fuera de la escala numérica funcionan, ¿no? Cosas como formación estelar o el feedback, etc. Y lo que uno encuentra, si va al detalle, son galaxias, ¿no? Uno puede agarrar todas las galaxias que se forman en esta simulación y analizarlas. De hecho, se generan estas a través de un método de postprocesado. Uno puede ver cómo observar por instrumentos artificiales cómo serían estas galaxias observadas por un telescopio, o por el Vera Rubin, o por un telescopio espacial, ¿no? Que es las imágenes que ven acá atrás. Y fíjense que al menos las morfologías parecerían que respetan un poco la secuencia de Hubble. Pero bueno, para verlo esto en detalle, la simulación tiene algunos de los mismos desafíos que les mencionaba para el caso de las observaciones, ¿no? También son volúmenes de datos muy grandes. En este caso estamos trabajando con aproximadamente 42.000 galaxias, así que es difícil clasificarlas visualmente una a una. Y bueno, y además, como esto es una simulación, ¿no? Podemos ir hasta reyes mucho más altos que las observaciones, que es donde la morfología en principio es distinta. Y también, bueno, hay cuestiones numéricas que pueden hacer que la morfología en la simulación sea distinta a la morfología real, ¿no? Entonces, a veces la clasificación que se usa en las observaciones no se ajusta bien a la clasificación que uno puede hacer en la simulación. Así que todo esto, de nuevo, mucho interés por sistemas automáticos. Nosotros trabajamos con clasificación no paramétrica, son estadísticas en la distribución de la luminosidad, pero ahora estamos con métodos no supervisados. Bueno, el método no supervisado de Deep Learning por excelencia es lo que se conoce como un autoencoder. Básicamente lo que hace un autoencoder es aprender una representación de baja dimensionalidad del input. Y esto lo logra haciéndole pasar por una red de este aspecto, donde uno le da las imágenes y el objetivo de la red básicamente es volver a reproducir ese input, ¿no? Así que hay una parte que es el encoder, que genera esta representación de baja dimensionalidad, y esta parte que es el decoder, que vuelve a reproducir la imagen. Y la idea es que, bueno, el conjunto de todas estas vectores de baja representación, de baja dimensionalidad, lo que forman es un espacio latente y que uno lo puede explorar de forma vectorial, y la idea es que galaxias de morfología parecida tengan vectores cercanos en este espacio latente, mientras que galaxias de morfologías totalmente distintas estén separadas. Algunos problemas que tienen estos métodos, al menos las redes convolucionales normales, es que, bueno, en principio no son invariantes ante rotaciones, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo le doy la misma imagen de una galaxia, pero rotada, en principio el encoding que me va a devolver el encoder no va a ser el mismo, va a ser diferente.
Ahora, para métodos supervisados esto no tiene, no tiene mucho problema, porque yo puedo presentarle a la red versiones rotadas de la galaxia, y bueno, decirle, esta es tal tipo de galaxia, este es tal tipo de galaxia", y lo va a terminar aprendiendo. Pero para métodos no supervisados, este es un problema abierto que, bueno, de hecho se comparte con otros campos, ¿no? También hay eh, cosas parecidas que se utilizan para clasificar, por ejemplo, células de tejidos, o bueno, en el caso de imágenes satelitales también, donde si el satélite está observando un terreno, la relación, el ángulo entre el terreno y la cámara del satélite también puede ser arbitrario, así que también tiene aplicación en eso. Y algunas soluciones se utilizan como redes eh, que están diseñadas para este problema, como redes de group equivariant o redes armónicas. El problema, bueno, es que son arquitecturas distintas y son bastante difíciles de implementar. Bueno, así que nosotros estuvimos investigando qué es lo que se podía hacer al respecto, y llegamos a otra solución, que es una solución mucho más modular, tiene muchas ventajas para nosotros, se basa en el método de Worrell 2017, y básicamente lo único que hace es incorporar una capa intermedia entre el encoder y el decoder, que es este Feature Transform Layer, y algunas modificaciones en el entrenamiento de la red. Ahora este autoencoder ya no está siendo entrenado para reproducir el input, sino lo que hace es, yo le doy el input de la imagen, y lo que le pido que reproduzca es una versión rotada de la imagen original, y ese mismo ángulo de rotación arbitrario se lo paso a esta capa intermedia, que lo que hace la capa intermedia es manipular el espacio latente, básicamente el encoding de la imagen. Y bueno, y esto se hace de una manera tal que uno lo puede predecir, cómo está manipulando este espacio, y el entrenamiento total lo que logra es que este Feature Transform Layer fuerza el espacio latente a tener una forma predecible ante rotaciones. Y bueno, y de hecho uno lo puede manipular inversamente y sacar encodings que son invariantes ante rotaciones. Y este es un poco el resultado de nuestro autoencoder. Y fíjense que la imagen en la izquierda es la imagen original de la galaxia en la simulación, y las 4 imágenes de la derecha son el output del decoder. Y bueno, y cada uno de estos angulitos rotados, no es que nosotros le dimos la imagen original rotada, sino que estamos manipulando el encoding, ¿no? Esto para mostrar que manipulando el encoding podemos modificar el output de la red. Y bueno, y además fíjense que en cuanto a la morfología de la galaxia, el autoencoder aprendió a reproducir los aspectos fundamentales de la morfología, ¿no? Entonces vemos que puede reproducir la presencia de un bulbo, puede reproducir la presencia del disco, vemos que están la presencia de estos brazos espirales de origen tidal, y bueno, y además los colores, ¿no? Los colores son bastante parecidos, y incluso hay diferencias entre los colores del disco y el bulbo. Bueno, y si analizamos toda la red, o sea, si analizamos lo que sería el espacio latente ahora de todas las 42 galaxias, lo que nos encontramos es esto. En realidad esta es una proyección UMAP del espacio latente, o sea, es una reducción, como el espacio latente es un espacio de n dimensional, ¿no? Como eso no se puede visualizar, utilizamos un map para proyectarlo a 2 dimensiones. Entonces la idea acá es que cada puntito representa una galaxia, y el color lo que nos muestra son galaxias que son azules, o sea, pertenecen a lo que se llama la Blue Cloud. Los puntitos rojos son galaxias de la Red Sequence, son galaxias rojas, y las verdes son galaxias del Green Valley,
que son estas galaxias intermedias, ¿no? Y bueno, y fíjense que la red fácilmente pudo distinguir entre las galaxias azules, que serían las espirales de las rojas. También se nota que hay una distribución distinta para las galaxias de Green Valley, e incluso dentro de las mismas galaxias de cada una de estas secuencias hay diferencias, ¿no? Entonces nosotros en el gráfico a la derecha mostramos que hay distintos picos en la distribución, tanto para las que serían las blue, ¿no? Entonces encontramos B1, B2, B3, que representan distintas morfologías de estas galaxias azules, y lo mismo G1, G2, R1 y R2. Y bueno, y también encontramos que hay algunas galaxias que están como totalmente fuera de la distribución, ¿no? Que estos serían estos outliers, y analizando un poco en detalle esas galaxias, lo que nos encontramos que son mergers. Son galaxias que están en interacción y están tan deformadas que eso hace que queden por fuera de la clasificación normal. Les puedo mostrar un esquema interactivo de esto para que vean, ¿no? O sea, este es el mismo mapa de UMAP, donde, bueno, yo me puedo mover hacia cada región y ver cómo es la morfología de esas galaxias. Acá lo que vemos, bueno, son todas espirales de cierto aspecto. Y la idea, bueno, cuanto más cerca estoy de un punto, más parecido van a ser las galaxias entre sí. Y así puedo recorrer todo este espacio. Si me voy por acá arriba, acá ya empiezo a ver lo que serían las espirales comunes, tipo SA tal vez, ¿no? Con un bulbo bien distinguible de los brazos espirales. Y si me voy a lo que sería la secuencia roja, ya en esta parte superior, me encuentro todo lo que serían las elípticas, ¿no? Morfología elíptica, mucho más rojas, y bueno, y además fíjense que la orientación de las elípticas es, la rotación en el plano del cielo es totalmente al azar, ¿no? Que este es uno de los problemas que resolvimos con esta arquitectura, ¿no? Que independientemente de la orientación de la galaxia, siempre nos da el mismo encoding. Y finalmente, para mostrarle este aspecto de los mergers, acá empiezo a encontrar las galaxias que están más perturbadas, ¿no? que tienen algunos signos de estar en interacción. O que están deformadas, o algún indicio de brazo tidal, como por ejemplo este. Así que eso es lo que logra la red. Bueno, otra cosa en la que trabajamos fue, bueno, cómo interpretar estos resultados de forma cuantitativa. Lo que se suele hacer después de pasar por un autoencoder es utilizar algún algoritmo de clustering, ¿no? Que agrupa los datos de alguna forma. Y eso es bastante complicado, ¿no? Porque hay muchos parámetros del algoritmo de clustering que hace que los resultados sean distintos. Así que lo que decidimos hacer nosotros es utilizar un método híbrido que combina lo que sería HDV-scan con un algoritmo que funciona en clustering de redes. Y la idea es que usamos HDV-scan para esencialmente binear el espacio latente. Hay algo que sabemos, dado que esto es una simulación, ¿no? Sabemos cuál es la galaxia descendiente de
de otra galaxia, ¿no? Porque tenemos todo el merger tree, toda la historia de formación de la galaxia. Entonces, ahí nuestra idea un poco era que si una galaxia desciende de otra, es probable que sus morfologías sean parecidas, ¿no? Así que usamos los merger tree para esencialmente conectar estas regiones del espacio latente entre sí, ¿no? Y esto resulta básicamente en un grafo donde los nodos contienen la información acerca del aspecto visual, porque la única información que usamos para generar estos nodos fue el mapa, este UMAP, y mientras que los edges, las conexiones entre los nodos, contienen la información acerca de la relación física entre una galaxia y su descendiente, ¿no? Y ahora, bueno, podemos usar un algoritmo que funciona en grafos para hacer el clustering, y lo que encontramos es esta clasificación. Cada color representa un grupo, y lo interesante es que coincide bastante con la clasificación que les mostré al principio, donde cada uno de estos grupos coincide con los picos en la densidad del espacio latente. Bueno, y ahora se puede empezar a estudiar las propiedades físicas de estos grupos. Algo que en el caso de simulaciones que se suele utilizar son indicadores cinemáticos de la morfología, porque en el caso de simulaciones son mucho más fáciles de obtener, ¿no? Porque uno tiene toda la información de las partículas que representan estrellas, tiene todas las velocidades y es fácil obtener la cinemática. Así que acá lo que les muestro es lo que sería la fracción de energía cinética en corrotación, y la idea es que un valor alto de este factor significa que las estrellas están orbitando en un disco, básicamente. Mientras que si uno tiene un valor bajo, las estrellas no están en un disco, sino que, bueno, la galaxia está soportada por dispersión. Entonces, acá vemos, bueno, justamente todo lo que era disco presenta, o lo que nuestra red detectaba como disco, presenta alta rotación, mientras que lo que les mostré que eran elípticas, que la red había agrupado como elípticas, ahí presenta baja, ¿no? Así que eso parece tener sentido. Generalmente se utiliza un valor de threshold para dividir estas elípticas y espirales, o discos y esferoides, y ese valor, bueno, en este caso es 0.4, ¿no? Y bueno, todo lo que es disco está por encima, pero lo interesante acá es que nosotros detectamos, o como que rompemos la degeneración, ¿no? No hay un solo tipo de galaxias de disco, sino que hay distintos tipos que se diferencian por su aspecto. Y lo mismo, bueno, para lo que sería la red sequence, hay varios tipos distintos de galaxias que tienen baja rotación. Interesantemente también hay, bueno, lo que sería el Green Valley, hay algunas galaxias que tienen alta rotación, ¿no? Entonces es interesante ver, bueno, qué es lo que está pasando. Estas son galaxias que, bueno, de alguna forma están apagando su formación estelar, pero todavía conservan su morfología de disco. Y bueno, una de las posibilidades es que haya algún efecto del ambiente, ¿no? Porque si esta galaxia está en un ambiente más denso, puede haber procesos que le hagan perder formación estelar por, bueno, pressure stripping, harassment, etc., ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros en este caso es mirar cuál es la fracción de galaxias satélite. Las galaxias se separan entre las centrales, que son las más masivas, que están en el centro del pozo de potencial de su halo de materia oscura, mientras que, bueno, las satélites son las de menor masa que están orbitando alrededor. Y lo que vemos, bueno, en el caso de G2, que eran estas galaxias que todavía tenían baja formación estelar, pero alta fracción de disco, esas son las que presentan el mayor porcentaje de satélites. Así que son casi la mitad de estas galaxias son satélites,
acá hay una indicación de que efectivamente estamos ante un efecto ambiental. Y fíjense también, bueno, en el caso de los mergers, que les decía, ahí la fracción es prácticamente 1, bueno, porque para que haya un merger tiene que estar acompañado, eh, y bueno, y el hecho de que sea satélite un poco nos indica que si está interactuando, por ejemplo, con la central, al ser de menor masa, ese satélite va a estar más perturbado y tiene sentido que sea la que queda por fuera de la distribución. Bueno, y un poco para estudiar cuál sería el efecto de los mergers o cómo nuestra red percibe los mergers, lo que hicimos fue, bueno, ver para estas galaxias que están por fuera de la distribución, de dónde vinieron, cuál era la morfología antes de estar tan perturbada. Y lo que encontramos acá es que, bueno, provienen de cualquier lado, ¿no? O sea, y que tiene sentido porque para tener una interacción no se necesita tener un aspecto predeterminado. Galaxias de todo tipo de morfología van a tener mergers. Pero lo interesante es cuando vemos, bueno, luego de haber estado perturbada, cuando vuelve a la distribución, cuando se estabiliza, qué es lo que le pasa a la galaxia, y acá vemos que la mayor parte de las galaxias que tuvieron este tipo de mergers, que fueron muy perturbados, termina en R1 para ese lado, que es justamente las elípticas, ¿no? Así que acá, en definitiva, lo que estamos observando es uno de los canales de formación de las elípticas, que justamente es debido a mergers, y esencialmente lo que ocurre acá es que se destruye el disco y la galaxia termina reformándose como un esferoide. Y bueno, creo que hasta acá los voy a dejar. Este es el resumen. Eh, Como ven, la red funciona muy bien para distinguir todas estas morfologías. Nos da mucho más detalle y mucha más información que métodos basados en cinemática. Eh, y bueno, si tienen alguna pregunta, bienvenido. Gracias, Lucas. Muy lindo trabajo. Pregunta. Hola, Lucas. Hola. Bueno, muchas gracias por la charla, muy bueno el trabajo. Mi pregunta viene, ¿ustedes tuvieron en cuenta, cuando vos hablabas de que tenían en cuenta las rotaciones de, por ejemplo, las elípticas o de las discos, eh, no sé cómo hacen para tener en cuenta, porque a mí me da la impresión de que siempre tienen en cuenta, sobre todo por las discos, que las rotan, digamos, face-on, ¿no? O sea, están de frente y las van girando y eso es lo que tienen en cuenta. ¿Cómo hacen, o si tienen en cuenta, en realidad es la pregunta, y giran las galaxias para que te queden de canto? Sí, o sea, cuando uno crea las imágenes, como tenés una simulación, ¿no? Vos podés poner la cámara donde quieras, digamos, la orientación donde quieras. Todos los ejemplos que mostré ahora fueron con morfología, sí, con la imagen con el satélite apuntando face-on, ¿no? Porque un poco la idea en el trabajo este era ver, bueno, cuál es la morfología presente intrínsecamente en la simulación. Y no tanto hacer una comparación exhaustiva con observaciones. Estamos trabajando en eso, en hacer una comparación con observaciones, y en ese caso sí vamos a tener en cuenta la inclinación de la galaxia. Que en este caso sí, tenés razón que no, lo que les decía de rotación era rotación en el plano del cielo. Pero otro aspecto, bueno, el método este que nosotros desarrollamos para la rotación en el cielo en realidad se puede extender a otras transformaciones. Y una de las ideas que tenemos es que se use para también compensar la inclinación. Igual, por supuesto, hay un límite, ¿no? Si ves la galaxia de canto, no es la misma información que si la ves de face-on.
así que ahí va a haber problemas. Pero de nuevo, acá lo que muestro básicamente es la morfología, las diferencias intrínsecas dentro de la simulación. Buenísimo, muchas gracias. De nada. Ahí, Hola. Eh, Primero, felicitaciones. Muy bueno el trabajo. Había tenido la oportunidad de verlo en la asociación. Ya algo había gracias. presentado, la verdad, bastante bueno. Nada, eso. Justamente quería saber si habían hecho pruebas o habían pensado en aplicarlos con datos observacionales. Sí, en el caso de, bueno, en trabajos anteriores donde no eran métodos de redes neuronales, sino no paramétricos, ahí hicimos comparaciones con observaciones y las galaxias Lie, la verdad que son buenos representantes, coinciden bastante con lo que se espera en el universo local. Pero, bueno, como era la primera vez que implementábamos esto, todavía no trabajamos con observaciones, pero es el plan. Y lo otro, dan muy diferente si no incluyen la capa de rotación. Lo que pasa, o sea, si no incluís la capa de rotación, lo que pasa es que las galaxias que no tienen simetría entre rotaciones, que en esencia son las elípticas, en vez de estar en un solo lugar del espacio latente, quedan esparcidas por todo el espacio, ¿no? Y después cuando eh, le querés aplicar un algoritmo de clustering, es mucho más complicado que todas esas galaxias que queden en el mismo grupo, que es lo que vos querés. Eh, Así que en ese sentido sí es muy diferente. Si vos lo mirás, digamos, si mirás cuál es el plan LUMAP, igual podés distinguir cuáles son, pero si uno lo quiere hacer totalmente automático, cuanto más ayuda le des al algoritmo, mejor. Y en ese sentido cambia mucho. Bueno, aparte me gusta porque es una forma de aumentar datos al haber incluido esa capa. O sea, si quieres luego meterlo a otra red, utilizar toda la imagen y no solo las cuentas, podrías utilizarla para aumentar datos justamente, como la CNN que sí lo registra, que era algo que decía. Muy bueno, muchas gracias. Sí, de nada. Sí, al respecto, o sea, toda esta red tiene esta parte generativa, que uno puede generar datos que no inéditos, ¿no? Entonces sirve también para data augmentation, como mencionaste. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, la verdad, muy linda la charla, muy interesante. Yo no estoy en esa área, estoy en estelar, pero me interesó en particular, por ejemplo, si se puede detectar, estás mirándolo, por ejemplo, en un campo con varias galaxias, la podés detectar en un campo con varias, ¿cierto? De ahí podés ir seleccionando. No necesitas las imágenes individuales, por ejemplo, de cada uno. Esta pregunta. En el nuestro, o sea, nuestra red no está diseñada para eso. Hay otras redes que sí lo están, y, y, y bueno, de hecho, ahora como parte del LSST, de lo que está haciendo el observatorio, el IATE con el LSST, una de nuestras ideas, bueno, sería implementar cosas así, gente ahí eh, de- de Córdoba, ellos trabajan lo que sería detección, digamos, detección dado un campo, dónde están las galaxias, y que no es lo que hace la red. Sería posible, pero es trabajo futuro. Sí. Eh, Realmente, la verdad que lo miré con otros ojos. Nada, es como que pensé, lo mismo se puede aplicar a otras partes de la astronomía, por ejemplo, en la parte de formación estelar, que tienen algo hecho, pero a partir de las distribuciones espectrales de energía hacen la clasificación en los tres tipos de estrellas de formación, ¿sí? De los tres objetos estelares jóvenes.
Y esto justamente, si tienen justamente en cuenta cuando es JSON y Polon, ¿sí? Se podría utilizar para poder distinguir los rangos de los tres tipos directamente a partir de las imágenes. Y no necesitaría, por ejemplo, tener la sed. Entonces me pareció bastante interesante también para aplicar a otras áreas también. Así que, bueno, muchas gracias, muy Sí, bueno. sí, de nada. Sí, es súper versátil. En la literatura vas a encontrar aplicado métodos parecidos a casi cualquier cosa, cosas dentro de astronomía también. Tenemos otro trabajo en donde estamos, en vez de clasificar la imagen, lo que estamos haciendo es clasificar mapas de velocidad de la simulación. Y ahí la información es la velocidad promedio de estrellas en cada expansion en ese caso. Y es algo totalmente distinto. Lucas, yo me preguntaba, si vos a una misma galaxia la ves desde otra posición en la simulación, lo que uno quisiera es que aparezca en más o menos en el mismo lugar del espacio latente, ¿verdad? Sí. Eso no sé si se puede chequear. ¿Está esa información disponible? Ahí creo que te escuché muy bajito. Vos más me No, decías decía, si de decía, en la simulación vos generás una imagen a partir de una galaxia, definiendo sí, alguna dirección desde la cual, entre comillas, lo observás. Pero sí. podrías definir otra dirección para la misma galaxia que tiene una morfología determinada en 3D y tendrías una imagen distinta, que no es la rotación de la imagen, sino es otra cosa. Bien, entonces, lo que uno esperaría, yo me preguntaba, es que esa otra imagen de la misma galaxia, vista desde otro lado, aparezca en el espacio latente más o menos en la misma región. Y la Eh, pregunta era si eso se puede verificar. Eso, esa extensión, digamos, es lo que estamos planeando para cuando hagamos comparación con observaciones, porque justamente ahí la inclinación no la podemos controlar. Y uno lo que querría, digamos, sí, es que a distintas inclinaciones el método sea suficientemente robusto como para que siga mandando a la imagen de la galaxia a la misma zona, digamos. Eh, y para eso nuestro plan puede ser extender el método a no solamente contemplar rotaciones en el plano, sino también rotaciones perpendiculares al plano. Pero todavía no lo desarrollamos. Eh, Bueno, creo que no hay más preguntas, así que muchas gracias, Lucas, de nuevo. Muy linda charla. Gracias a ustedes. Cerramos ahora la sesión de la mañana. Antes de cerrar, yo quería aprovechar para agradecer a Diego, que está conectado, por el apoyo del IATE a este evento, también a las autoridades del OAP y a la Oficina de Vinculación de CONAE por intermedio de Sebastián, que bueno, nos han dado el apoyo para hacer este evento. Y bueno, los esperamos a la tarde con los talleres y los tutoriales y algunas charlitas también muy interesantes. Cerramos entonces, muchas gracias. Gracias, gracias. Saludos. Chao.